Hola, hola. Sí, vamos a tomar un par de preguntas para que los expositores que hicieron tan buenas presentaciones respondan. Sí. Yo soy Laura Franco, soy de la ciudad de Junín. Te quería preguntar, Luciano, vos hiciste referencia al caso de tenencia de parcelas donde existen problemas de sucesiones no resueltas. En realidad en los pueblos más chicos de la provincia de Buenos Aires y en las ciudades hay situaciones importantes de parcelas donde hay grandes conflictos de sucesiones no resueltas, donde ni siquiera se conocen herederos y es bastante difícil, queda tierra vacante que es bastante difícil, tanto tomarla el Estado como regularizarla, si esta ley podría llegar a ser un marco para eso. Bueno, gracias por la pregunta. Yo tengo dos presentaciones más a la tarde, en donde básicamente en una de ellas, en la usucapión por la vía administrativa, creo que voy a darte la respuesta de manera más específica y con detalles, porque no, estas operatorias no resuelven ese tipo de problemas, porque están pensadas para casos individuales. Pero sí llevar adelante, por ejemplo, usucapiones administrativas a partir de la acción conjunta entre los vecinos involucrados y los municipios, resuelve tanto la situación dominial como también aquellos casos en los que existen situaciones de vacancia o de terrenos abandonados por sus propietarios, con la posibilidad de que se incorporen al dominio del Estado, pensados en términos sociales, obviamente, esos inmuebles que se incorporan. Tomás Hagedorn, y una pregunta respecto a los títulos de la propiedad. Un título de propiedad consiste siempre de dos elementos, que son el edificio mismo y el suelo, ¿no? Y en los proyectos de regularización muchas veces se otorga propiedades que consisten de estos dos elementos. Hay ciertas ventajas o desventajas de otorgar también los terrenos, si los terrenos están en mano pública o porque no se considera en Argentina a gran escala otorgar, digamos, usufructos sobre los terrenos y que, digamos, es una forma de seguridad jurídica para las personas que viven ahí y puede ser otorgado por 50 años a poco costo cero o costo $1 mensual, lo que sea, y solo se titulariza la propiedad en forma de edificio. Y, a ver, hay una cuestión jurídica y otra que debería ser parte de una política pública. La que debería ser parte de una política pública es que comparto tu idea y sería muy sano empezar a pensar en programas en donde no necesariamente convertamos a los ciudadanos en propietarios, porque lo que nuestra Constitución garantiza es el acceso a una vivienda digna, no a que vivamos en una sociedad de propietarios. Pero lamentablemente en la Argentina hay una cultura patrimonialista en donde la propiedad del suelo tiene una lógica y un peso específico en sí mismo muy fuerte, e incluso nuestro Código Civil en ese aspecto no permite diferenciar la propiedad del suelo de lo que se construye sobre el mismo. Digamos, el título es un título único que contempla el suelo y todo lo adherido y plantado o edificado en el mismo. Entonces, lamentablemente, los avances que muchas veces se generaron sobre este tipo de cuestiones desde los derechos reales, como fue crear el derecho real de superficie forestal, en donde sí existe una diferenciación entre el suelo y lo que el suelo lleva plantado, en este caso para generar programas forestales, ese tipo de innovaciones que son muy interesantes y podrían ser muy saludables, volcadas a las necesidades sociales de acceso a la vivienda y a equipamiento urbano, no han tenido todavía correlato en ninguna norma sancionada a nivel nacional que permita lo que vos bien planteás, que es, por ejemplo, generar programas masivos de tenencia o usufructo de terrenos.
Bueno, hablo en voz alta. Quería tu aporte respecto a un caso emblemático, el tema de regularización, como fue Campo Tongui en el partido de Loma de Zamora. Vos me parece que estuviste espiando la presentación que le mandé a Cintia para la... No, es una broma. No, porque lo traigo, es un caso emblemático, como bien vos señalás, muchos no lo conocerán. Ese caso es una ocupación que se dio en el año 2008 en Lomas de Zamora, en un área central, un municipio, una zona del conurbano muy densamente poblada, donde había más de 200 hectáreas que habían quedado desocupadas, con una fuerte presión social por el acceso al suelo, y terminaron una ocupación totalmente desbordada, sin ningún criterio y muy masiva, que hoy estamos pagando consecuencias, no solo porque hubo que expropiar ese suelo para comenzar un proceso de regularización, sino por todo lo que lleva aparejado tener acciones tardías del Estado en materia de prevenir este tipo de situaciones. Lo que opino lo voy a comentar, lo estoy adelantando, pero yo lo que creo en estos casos es que el Estado no debe permitirse que estos vacíos urbanos en áreas tan importantes, centrales, de necesidad de desarrollo urbano, sigan existiendo. Esto requiere fuertemente una política pública en donde intervenga el Estado ante esas situaciones de manera preventiva, a través de convenios urbanísticos con los propietarios, a partir de la declaración de edificación prioritaria o de los mecanismos que cada municipio o en conjunto con la provincia se consideren más idóneos para evitar esas retenciones de suelo que sí o sí, por las mismas necesidades y la presión social en esas zonas, terminan en ocupaciones informales que el Estado luego paga 10 veces más en regularizarlas y no lo hace bien. Bueno, es un tema que si lo vas a desarrollar es muy importante también el rol que ha tenido el Estado en cuanto al tema de la resolución de un conflicto. Sí, la resolución del conflicto legal es la ley de expropiación que se votó a partir de una iniciativa del diputado Navarro en el año 2008. A ver, vuelvo a insistir, es una cuestión lo que el Estado realiza a partir de que el conflicto está desatado, con más de 10.000 familias ocupando un predio, y lo que el Estado podría haber hecho. Yo lo que estoy planteando es que el Estado podría haberse anticipado de esa ocupación. Tengamos en cuenta que en ese campo más del 40% del terreno eran tierras que hubo que rellenar varios metros, que hubo que hacer una cantidad enorme de inversiones en infraestructura, ya con familias instaladas sobre el mismo suelo, viviendo en condiciones deplorables. Entonces, lo que creo yo es que una sana política urbana tiene que tener detecciones tempranas de este tipo de vacíos urbanos, para que esos propietarios no especulen con la necesidad de la gente, y que el Estado tenga los instrumentos y las herramientas para que el propietario se tenga que sentar con el Estado a generar de ese suelo improductivo un lugar que pueda ser vivible y donde deje obviamente ganancia al propietario por permitir su urbanización, pero que también le permita al Estado generar un plan urbano para la zona que sea sustentable y sin costo, porque realmente si ahí se hubiera trabajado en un convenio urbanístico antes de la ocupación, esto no hubiera tenido los costos ni sociales, ni económicos, ni políticos que esta situación ha tenido. Una para cada uno, entonces, si todo el mundo me escucha. Martín, entiendo que hay dos formas de acceder al suelo. Uno es regularización, como por ejemplo Terranova, donde no necesariamente se urbaniza, se titulariza, pero no se urbaniza necesariamente porque es progresivo. Digamos, Terranova es el caso. Y la otra corriente sería Favela Bajo, que se urbaniza pero no se titula. Quería entender si realmente es así, que nos expliques mejor las dos corrientes para acceder. Y para Luciano, hablaste dos cosas importantes sobre el valor del suelo, porque decís que la escritura es 1% del valor. Y después, 10, muy bien, pero después decís que consiguieron detectar que duplica el valor a veces el título. Entonces, 10% de qué valor, anterior o posterior, y quién lo determina ese valor. Bien, es una cuestión interesante porque
Pero el Terra Nova, el tema del título, el foco no es solamente el título. Y eso, porque una de las razones que muchas de esas ocupaciones en áreas privadas no son urbanizadas es justamente porque no está regularizada la titulación. Pero el objetivo es producir un asentamiento regular. Y asentamiento regular en el sentido amplio, no solo de títulos, pero también de infraestructura. El problema es que el público, el municipio, muchas veces no puede proveer infraestructura de una área que es privada y que está en conflicto y donde la titularidad está indefinida, ¿no? Entonces, por eso es parte de un proceso, pero efectivamente eso abre camino para una acción del público en el área. Por eso el municipio entra muchas veces como una de las partes en el acuerdo, pero el municipio en sí no logra hacer el acuerdo entre los propietarios y los ocupantes. Ahí es donde está la acción misma del regularizador social. No sé si me hago claro. El tema, lo que hay unos elementos unas lecciones muy importantes, me parece, de esa experiencia de Terra Nova, es que hay recursos latentes mucho mayores que se imagina en general en esas ocupaciones, que muchas veces se dice, mira, yo no puedo hacer nada ahí porque la gente no tiene cómo pagar los costos, pero hace un cálculo de los costos de la urbanización que no considera, por ejemplo, una parcela negociable con el propio propietario, por ejemplo, que el Estado tiene que indemnizar. Cuando el Estado tiene que hacer la indemnización directa, es mucho más alta en general, cuesta mucho más. Por eso hay un elemento, me parece, bastante ingenioso, y si comparas, por ejemplo, la acción de un Terra Nova, por ejemplo, con la acción del tipo de Hernández Soto, me parece que el Terra Nova es mucho más sustentable desde el punto de vista social, ¿no? Porque no solo contempla la posibilidad de la titulación, pero una titulación que es conducente a una urbanización, que es algo mucho más interesante, ¿no? Me parece que hay un otro componente que quisiera también dejar claro sobre eso, que es como una entidad privada que puede tener ganancia una operación de esa, es sugestivo. Dice, mira, ¿por qué tenemos tanta informalidad cuando hay una acción, hay un espacio de acción privada que genera ganancias que cubren todos los costos? Cuando está diciendo, la regla que usa en general es 50-50, ¿no? 12.000 que es el valor del terreno, 6.000 el propietario, pero 6.000 para cubrir el costo de la urbanización, de la regularización, digamos, de física misma, en fin, de reparcelación, el espacio de preparar para infraestructura, ese tipo de cosas, y una remuneración al ente que está promoviendo eso. Me parece que es algo bastante sugestivo, y la pregunta siempre, ¿por qué no hay más? ¿No? Porque cuando hay un espacio, que es el mismo tipo de enigma que tenemos ahí, que no logramos entender por qué, por ejemplo, si la urbanización popular tiene un markup tan alto, ¿por qué no hay más operadores privados vendiendo suelos urbanizados? En Río de Janeiro, por ejemplo, hay uno que produce suelo urbanizado que tiene un markup violento en relación a los costos si comparas el valor de venta de un lote urbanizado con los costos, mismo en los asentamientos populares, es inmenso, y a pesar de eso no logran competir con los operadores piratas, que tienen un margen mucho mayor todavía. Y eso es un poco la disyuntiva que estamos ahí en esos temas. No sé si estoy claro en eso. No necesariamente, porque muchas veces en las áreas, el problema de titular, y ahí hay dos tipos de titulación. Una es que la legislación brasileña hoy por hoy permite la titulación colectiva. Y se están haciendo ya en muchos lugares, donde no tienen necesariamente que individualizar, que en muchos lugares de esos no hay cómo titular individualmente, ¿no? Porque están indefinidos. Inclusive hay todo un tema ahí que estaban preguntando ahí de las construcciones, por ejemplo, cómo reconocer eso, cómo titular o reconocer regularizar una construcción que es progresiva, ¿no? Que no está terminada. Entonces es un tema también bastante delicado desde el punto de vista jurídico.
jurídico, ¿no? Pero en el caso de Favela Barrio, se están descubriendo ahí, ya, en fin, tú sabes mejor que nadie, que el acceso al título tiene prioridades 7ª o 8ª en todo el listón de prioridades que la gente postula. ¿Entiendes? ¿Y por qué eso? Porque si yo tengo la garantía de ocupación, de seguridad que tengo allá, es el facto que se están invirtiendo en el área, ¿no? Lo que podría decir... Pero en Brasil, en Río, creo que hay un programa ahora que va detrás del Favela Barrio, que es el Pouso, sí, que va regularizando detrás de lo que... No, el Pouso es una entidad de asistencia social que se mete en las favelas. El Pouso en sí tiene las siglas, yo no sé, es parte de ese programa donde tiene las UPPs. ¿Estás hablando de eso? No importa. No, es un programa, digamos, de la alcaldía que está tratando de regularizar algunas situaciones, digamos, de entregar títulos. Sin entregar título. Entregando. Sí, pero hay titulaciones que están ocurriendo todo el tiempo, pero no es en la escala que imaginamos. La mayor parte de los programas de regularización que se hacen en Río es sin título. Eso es, y el título, y eso porque otra vez el rollo de titular es tan más grande que en el caso que producir las mejores variables, ¿no? Sí, respecto de la pregunta de los precios, ¿no? Del aumento, se dan casos particulares. Este barrio de Onorione es de la década del 80 y, como yo les comentaba, se habían ido degradando estos conjuntos habitacionales porque no existía el funcionamiento del consorcio, digamos, del acuerdo entre propietarios o inquilinos para mejorar las condiciones generales del predio, y la posibilidad de acceder al título dio estos dos valores que hasta ese momento no tenía el conjunto, que era generar el consorcio y permitir que se puedan vender las propiedades con un título. La investigación... ¿Cómo eran las condiciones? El propietario por un lado, la comisión de la vivienda por el otro, porque si no, no se va a entender. Sí. O sea, ¿cuál es la regularización del dominio? Pero explícalo, digamos. Sí, creo. No lo conocemos. Sí, lo conozco, pero... pero por eso, digamos, tocó lo que está. Pero me preguntaron otra cosa. Digamos que tenemos pero cuando decís la regularización del dominio, el problema estaba entre el propietario, que fue el hacedor de la obra, que era dueño de la propiedad, y Usted habla del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, les voy a comentar, no sé si les interesa, pero les voy a comentar a pedido acá del señor, que la titularidad de la tierra era de origen mixto. Parte de esos más de 6.000 departamentos pertenecía al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo que ver justamente con los programas en su momento de erradicación de villas de la ciudad, en donde el gobierno de la ciudad, para evitar que sectores sociales de bajos recursos queden viviendo en la ciudad de Buenos Aires, los llevaron comprando tierra, en este caso a Claypole, Almirante Brown, y parte de la titularidad del dominio es de la provincia, o era de la provincia de Buenos Aires, del Instituto de la Vivienda. Uno de los conflictos originales para no acceder al título, como bien dice el señor, era que no se ponían de acuerdo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el gobierno de la provincia de cómo se iba a generar la transferencia en propiedad a los actuales ocupantes, sobre todo porque había cuestiones de infraestructuras pendientes, con convenios firmados que no se habían perfeccionado, intervenía AISA, APSA, bueno, una cantidad de organismos que hacían que todo el proceso previo sea muy complejo de resolver en términos políticos e institucionales. Bueno, eso se resolvió,
Pero en relación al precio, que es lo que me preguntaban, lo que pudimos corroborar con una investigación es que la zona había generado, Claypole, un alto valor de los inmuebles fuera de Don Orione, ¿no? Porque no se accedía al título, y un bajo valor de los departamentos dentro del complejo. Y lo que pudimos observar fue que posteriormente, medido a los meses de acceder al título, las propiedades en Don Orione aumentaron más del doble, pero que también, esto fue un dato interesante, corroborados los valores de propiedades linderas o lindantes, mejor dicho, colindantes al predio en Claypole, esas propiedades habían bajado. Esto quiere decir que de alguna manera contribuyó una estabilidad dentro de ese mercado inmobiliario muy particular que se dio en esa zona. Les agradecemos mucho a nuestros dos expositores y muy interesantes las presentaciones, muy interesantes las preguntas también. Les pedimos si podemos retomar en 45 minutos.